Vastos paisajes envenenados por radiación. Una colonia inglesa que desapareció sin dejar rastro. Y ciudades que han sido olvidadas por los dioses. Por todo el mundo hay lugares que alguna vez fueron prósperos y llenos de actividad humana y que ahora están abandonados, vacíos y carentes de vida. ¿Por qué la gente abandona estos lugares? ¿Se volvieron demasiado peligrosos o se hicieron incapaces de sustentar vida? ¿O es posible que algunos lugares de ello estén destinados a ser abandonados? Bien, es lo que intentaremos averiguar. Al norte de Ucrania, se yerguen los restos de una ciudad abandonada conocida como Pripyat. Pripyat fue fundada por la Unión Soviética en 1970 para servir a Chernóbil, la cercana planta nuclear. En su apogeo, casi 50.000 personas vivían aquí, pero hoy las calles de Pripyat están vacías. Sus edificios han caído en el abandono. La naturaleza ha reclamado grandes porciones de la ciudad. Y todo se debe a un trágico evento que tuvo lugar el 26 de abril de 1986. Un evento conocido como el desastre de Chernóbil. 2 explosiones resultaron en el peor desastre nuclear del mundo. En 1986, quedamos horrorizados al ver el mayor accidente nuclear de todos los tiempos, ocurrido en la planta de energía nuclear de Chernóbil. El reactor se salió de control, creando una reacción en cadena descontrolada, como una pequeña bomba atómica, y haciendo estallar el techo del reactor. Una enorme cantidad de material radiactivo fue disparado desde el techo hacia la atmósfera. 36 horas después de la explosión, los oficiales finalmente determinaron que los residentes de Pripyat debían ser trasladados y puestos a salvo. La ciudad fue evacuada en menos de 4 horas. Fueron evacuados muy rápidamente en ese punto. Y cuando fueron evacuados, solo pudieron llevar ciertas cosas con ellos. Cosas muy pequeñas. Y el gobierno colocó guardias fuera de algunos de esos departamentos, básicamente diciendo, protegeremos sus pertenencias, sugiriendo que los residentes de hecho regresarían a Pripyat, lo que nunca hicieron. Pripyat fue construida como una ciudad autocontenida, que tenía todo para los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil. Eso significaba jardines de infancia para enviar a sus hijos y muchas actividades de placer. Así que los soviéticos en ese aspecto estaban mejorando en brindar instalaciones a sus trabajadores. Trabajar allí era mucho mejor que en otros pueblos de la Unión Soviética. Antes del desastre nuclear de Chernóbil, Pripyat era una ciudad de ensueño para los residentes y las personas que vivían allí. Ofrecía amenidades y recursos que no se encontraban en las ciudades y aldeas cercanas. Después del accidente, la gente fue evacuada y obligada a dejar sus esperanzas y planes para el futuro tras de sí. Y eso es realmente lo que vemos en Pripyat hoy. Lo que quedó atrás. Es un pueblo fantasma. Pripyat es un ejemplo de un lugar abandonado que fue evacuado con gran prisa. Así que, claro, vemos vehículos que fueron abandonados. Objetos del hogar, juguetes de los niños, utensilios de cocina que fueron dejados allí en mitad de la preparación de una comida. Hay muchos murales esperanzadores sobre la ciencia que te conduce hacia un futuro orgulloso. Y están en edificios que han estado abandonados por más de 30 años. Es casi imposible no sentir el peso de algo así. Aunque el desastre nuclear fue causado tanto por error humano como por fallas técnicas,
Hay algunos exresidentes de Pripyat que afirman que el desastre de Chernóbil, de hecho, estaba destinado a ocurrir. Algunos trabajadores de Chernóbil en los días inmediatamente anteriores a la explosión y los siguientes reportaron ver una misteriosa criatura alada con ojos rojos ardientes. Esta criatura, a la que llaman el ave negra de Chernóbil, actualmente se creía que era algún tipo de advertencia o de aparición de crisis. El concepto de un heraldo del desastre es increíblemente común e increíblemente antiguo. Probablemente el ejemplo más famoso sean los jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes, que se dice que anuncian el fin del mundo. Así que, cuando Chernóbil explotó, el ave negra de Chernóbil no solo fue un extraño avistamiento en el cielo, la gente comenzó a pensar que tal vez este no era tanto un accidente como algo predestinado. ¿Es posible que Pripyat estuviese destinada a ser abandonada? Aunque suene tan poco probable, muchos lugareños creen que la respuesta es sí, y como evidencia adicional señalan una profecía de muerte y destrucción escrita en el libro de las Revelaciones en la Sagrada Biblia. Es interesante porque la palabra Chernóbil en ucraniano quiere decir ajenjo. Y el ajenjo tiene muchas connotaciones culturales e históricas con el veneno, el amargor y la oscuridad. Y vemos eso tal vez más dolorosamente profetizado en la Biblia, que habrá 7 ángeles tocando 7 trompetas. Y la trompeta número 3 es la que causa que la estrella llamada ajenjo caiga del cielo y envenene la tierra y el agua. Así que quienes beban el agua morirán. La historia podría ser una asombrosa descripción simbólica de una planta de energía nuclear que explota e irradia hacia el paisaje, y las personas que viven en ese espacio y tocan esos objetos o beben el agua morirán. Es muy tentador ver esa conexión y es difícil simplemente descartarla como una coincidencia. Pueden imaginar el modo en que la gente reaccionó a esta historia después del desastre de 1986. La gente que vivía en esa región dependía mucho del agua para su modo de vida. Y sus vidas fueron perturbadas por los materiales radioactivos que fueron expulsados del reactor la noche del desastre y quedaron en el ambiente por siempre. Cuando sumas esos diversos elementos, el avistamiento de una criatura alada o algún tipo de heraldo del desastre, y el hecho de que una estrella que cae en el libro de las Revelaciones tenga el mismo nombre que la propia planta nuclear, puedes entender cómo algunas personas vieron significado en el desastre de Chernóbil. Ya sea que el destino de Pripyat estuviese predeterminado o simplemente fuese el resultado de la tecnología moderna que salió horriblemente mal, esta ciudad abandonada continúa generando tanto fascinación como terror. Nos fascinan infinitamente los lugares abandonados, ya sea que fuesen abandonados gradualmente o de forma repentina, porque se supone que los edificios estén llenos de personas, se supone que se usen para el comercio o la habitación, y cuando están vacíos, parecen fantasmales. El desastre de Chernóbil es un relato que nos recuerda que nuestras ciudades pueden volverse peligrosas, sin advertencia. Pero no todos los lugares abandonados lo son tan rápidamente. A veces sucede en un periodo mucho más largo, como es el caso de un antiguo complejo de templos en Camboya, conocido como Angkor Wat. Krong Sing Rip, Camboya. En lo profundo de las selvas noroccidentales de esta pequeña nación, anidada entre Vietnam y Tailandia, se encuentran las ruinas abandonadas de Angkor Wat, un enorme complejo de templos antiguos. Los expertos creen que Angkor Wat es la mayor estructura religiosa jamás construida.
Es un sitio enorme e impresionante, engullido por la selva. Los árboles envuelven algunas de las piedras y esculturas que permanecen, y aún así todavía puedes distinguir algunas de las exquisitas esculturas entre las hojas y las ramas, y puedes ver algo majestuoso debajo. Angkor Wat es enorme. Cuando llegas a su entrada principal, hay un puente que cruza el foso y luego un paso elevado que llega hasta los propios templos. Y están a tal distancia que caminas a través de ese puente durante 10 minutos y todavía no has llegado al templo. En total, Angkor Wat contiene más de 162 hectáreas de edificios, templos y jardines. Y un capitel de 210 metros de altura se encuentra en el centro del complejo. Angkor Wat fue construida en el siglo XII de nuestra era por el pueblo Khmer, el centro espiritual de su imperio. Es difícil explicar cuán importante era este lugar. De hecho, Angkor Wat significa ciudad capital o templo de la ciudad, dependiendo de cómo lo traduzcas. Así que este no solo era un centro religioso, también era un centro político y un centro militar. No había absolutamente ninguna separación entre la religión y la vida diaria. El templo servía para todos estos propósitos. Y era el hogar de decenas de miles de personas comunes, granjeros y mercaderes que vivían en este centro religioso tremendamente importante. Era una enorme ciudad vibrante. El paisaje urbano se extendía mucho más allá de la propia Angkor Wat, en todas direcciones, por kilómetros. Así que había entre 750,000 y 1,000,000 de personas viviendo alrededor de la ciudad de Angkor. En el año 1431 después de Cristo, el pueblo Khmer abandonó Angkor Wat. Por décadas, los arqueólogos han especulado sobre qué causó la caída de la ciudad. Han sido propuestas varias teorías que culpan desde el cambio climático hasta ejércitos invasores. Y sin embargo, nadie está seguro de por qué casi 1,000,000 de personas decidieron abandonar estos magníficos templos. El abandono de Angkor Wat nos ilustra que algo catastrófico ocurrió en la sociedad Khmer. Este increíble lugar aún era capaz de sustentar a un gran número de personas. Aún era un templo importante, pero fue casi completamente abandonado. Solo lo dejaron y eso sugiere que algo cambió en el pueblo Khmer. Algunos expertos han propuesto que ya que Angkor Wat era un sitio religioso tan importante, pudo haber sido abandonado por razones espirituales. Angkor Wat era el vínculo entre los mortales y los dioses, y fue construido por Suryavarman II, quien libró una serie de campañas militares para unificar a su pueblo y trajo estabilidad y prosperidad. Y Suryavarman II pretendía que Angkor Wat fuese su mausoleo. La tumba de Suryavarman II debía estar ubicada bajo la torre central. Y hay un agujero en el tope de la torre central que deja entrar un rayo de luz. Y ese rayo de luz habría brillado directamente sobre la tumba, demostrando de algún modo que Suryavarman estaba vinculado directamente a lo divino. Suryavarman II claramente pretendía ser enterrado en Angkor Wat. Sería enterrado en el templo central, pero murió en una campaña militar en lo que ahora es Vietnam, y nadie sabe qué ocurrió con su cuerpo. Curiosamente, después de la muerte del rey Suryavarman y de que su cuerpo no fuese colocado en la tumba donde debía, las condiciones de vida en Angkor Wat empeoraron. Hubo varias sequías en la región que causaron hambruna, porque no había suficiente agua para las cosechas. Pero por otro lado, también hubo enormes monzones que en ocasiones causaban inmensas inundaciones.
Algunos académicos creen que estas calamidades pudieron ser vistas por el pueblo Gemer como una señal de que su conexión con los dioses se había perdido y que era hora de que abandonasen a Angkor Wat. El pueblo Gemer habría recordado la época de Suryavarman II, esa era dorada que había existido. Pero después, las cosas no fueron buenas. ¿Es posible que el vínculo entre los mortales y sus dioses se hubiese roto? Si lo que hacía grandiosa Angkor Wat eran las bendiciones enviadas por los dioses, cuando las cosas comenzaron a ir mal para la ciudad, la gente naturalmente interpretaría que los dioses estaban quitándole sus bendiciones. Y eso a su vez serviría de pista para que el pueblo Gemer abandonase la ciudad. Todas las civilizaciones del planeta, sin importar cuán grandes sean, finalmente caen. Y Angkor no fue diferente, y los factores no fueron tan simples como una sola cosa. Sucedieron varias cosas. En muchos aspectos, el abandono de Angkor fue solo un reconocimiento de que, sin importar cuán grande y grandiosa fue su vida allí, los dioses no los favorecían, y era hora de terminarla. ¿Acaso el pueblo Gemer abandonó Angkor Wat porque creían que habían perdido el favor de los dioses? Parece posible, en especial al considerar que todo el complejo fue construido para honrar a lo divino. Y la devoción a Dios también tuvo un rol en la construcción de un lugar abandonado ubicado en Portugal. Una estructura que pudo haber sido el hogar del Santo Grial. Sintra, Portugal. Este popular destino turístico es conocido por sus prístinas playas, sus jardines históricos y varias propiedades palaciegas. Una de esas propiedades es llamada Quinta de Regaleira. Este palacio gótico ha estado deshabitado por más de 30 años y tiene la reputación de ser un lugar misterioso y escalofriante. Regaleira es realmente la mansión escalofriante en la colina. Pero cuando te acercas, de inmediato capta tu imaginación y te atrae. Y comienzas a apreciar los secretos que guarda, comparado a otros palacios cercanos más fastuosos. Según los registros históricos, Quinta de Regaleira es una antigua propiedad que data de hace casi 1000 años y fue comprada a finales del siglo XIX por un excéntrico hombre de negocios portugués llamado Carvalho Monteiro, quien supuestamente estaba fascinado por lo oculto. Monteiro era un multimillonario que acogía todo tipo de tradiciones místicas y filosofías. Así que invirtió una enorme parte de su fortuna en Quinta. Mejoró la propiedad para agregar simbolismo. Hay estatuas, inscripciones y tallas vinculadas a la francmasonería, a los caballeros templarios y a ocultistas de varios géneros. Monteiro básicamente adaptó la propiedad como una especie de parque temático extraordinario de lo oculto. A la gente le pareció extraño, pero para un ocultista serio, si tienes el dinero, vas a intentarlo, y eso fue lo que hizo. Cada año, miles de turistas visitan Quinta de Regaleira para recorrer el palacio y los jardines. Pero lo que atrae más atención es una curiosa estructura subterránea conocida como el Pozo de la Iniciación. El Pozo de la Iniciación es algún tipo de fantasía gótica. Se llama Pozo de la Iniciación, pero no es un pozo. Es como una torre invertida que desciende unos 27 metros bajo tierra y tus sentidos se confunden por completo ante la visión de esto. Cuando entras, miras hacia abajo, a un foso con una escalera en espiral llena de nichos, que desciende al contrario del reloj por ese sacacorchos a lo profundo de la tierra. Y te haces muy consciente de que estás pasando a través de ella a un nivel de realidad totalmente nuevo. Casi tienes un momento espiritual, como una revelación.
El Pozo de la Iniciación es la creación más elaborada en el extenso monumento de Monteiro a lo oculto. Sin embargo, algunos historiadores creen que Monteiro no fue el arquitecto original del pozo. Afirman que simplemente lo remodeló y que esta estructura fue construida en la Edad Media por los Caballeros Templarios, un reservado grupo de monjes guerreros cristianos. Es muy probable que los templarios fuesen responsables por el pozo. Los templarios fueron los primeros dueños de la propiedad que se convertiría en regaleira muchos siglos después y definitivamente trabajaron en esta propiedad en el siglo XII. Otra pieza de evidencia que sugiere que los caballeros templarios construyeron el Pozo de la Iniciación es el hecho de que hay una red de túneles subterráneos que se extienden desde él. En el fondo del pozo, de pronto te encuentras en un laberinto de túneles que van en todas direcciones. Algunos de los túneles se extienden a lo profundo de la montaña, hasta el punto en el que podría surgir bajo una capilla o un convento en el tope de una colina a 8 kilómetros de allí. El lugar está perforado con túneles. Así que hay mucha evidencia de que los templarios estuvieron allí. Monteiro, en efecto, compró una propiedad justo sobre donde habían estado los templarios. Esto no es un accidente. Él luego recreó lo que pensaba que representaba a los templarios. Se cree que Monteiro pudo haber estado buscando algo que los caballeros templarios dejaron atrás en esos muchos túneles subterráneos. Lo que podría haber incluido el Santo Grial. Según la tradición cristiana, el Santo Grial es el cáliz del que bebió Jesús en la última cena. Se sabe que los caballeros templarios buscaron artefactos religiosos importantes mientras estuvieron en la Tierra Santa durante las cruzadas. Y hay evidencia que sugiere que si encontraron el Santo Grial, pudieron haberlo traído a Portugal. Una de las grandes pistas que conocemos de que los templarios dejaron algo de increíble importancia allí está en el sello que fue impreso por el primer rey de Portugal en un título que dio a los templarios. Y si observan cuidadosamente el sello que puso el rey allí, tiene la palabra Portugal escrita como un anagrama. Dice Portu o Gral, que significa a través de ti, el Grial. Lo que insinuaba el rey de Portugal era que los templarios llevaron el Grial a Portugal. Cuando los templarios sacaron su tesoro de Jerusalén, pudieron haber llevado el Grial a Regaleira. Tenían fortalezas y tenían túneles secretos. Pudieron poner su tesoro allí y estaría protegido. Si miran por Regaleira, verán evidencia del Grial. Tenemos intrigantemente un banco llamado Banco 515. En el centro de él hay un personaje femenino que está sosteniendo un cáliz y se cree que representa al Santo Grial. ¿Estuvo escondido el Santo Grial en algún lugar del Pozo de la Iniciación? Y de ser así, ¿acaso Monteiro lo encontró allí? Nunca estaremos seguros, porque Monteiro murió en 1920 y se llevó los secretos del Pozo de la Iniciación a la tumba. Cuando te marchas de Regaleira, no hay duda, lo que te queda en la mente es el Pozo de la Iniciación. Es muy extraño que hayan invertido tanto esfuerzo para crearlo y, sin embargo, ¿qué significa? Y esa es la gran pregunta sin respuesta. ¿Acaso los caballeros templarios ocultaron el Santo Grial en el Pozo de la Iniciación? ¿O tal vez en los túneles subterráneos conectados a él? Es una idea fascinante. Y la verdad es que los lugares abandonados a menudo generan preguntas intrigantes. Por ejemplo, hay una isla en la costa de Carolina del Norte donde, hace más de 400 años, 115 personas desaparecieron misteriosamente. Sitio Histórico Nacional Fort Raleigh, Carolina del Norte. Hace más de 400 años, este fue el lugar de una colonia llamada Roanoke y el primer asentamiento inglés en Norteamérica. Roanoke es conocida como la Colonia Perdida porque fue misteriosamente abandonada en 1590 y los colonos desaparecieron sin dejar rastro. La colonia perdida sigue siendo un misterio que está en el propio corazón del origen de nuestra nación. La gente sigue fascinada con Roanoke porque sabemos muy poco sobre ese lugar. Sabemos lo que ocurrió en Jamestown, sabemos lo que ocurrió en Plymouth,
Pero Roanoke es un misterio porque no sabemos qué sucedió. Al pensar sobre la fundación de los Estados Unidos de América, pensamos en ello en un modo muy lineal, que los colonos llegaron, se establecieron, se mudaron al oeste, América. Y en realidad, resulta que hubo varios comienzos en falso en el modo en que este país comenzó. Y uno de ellos fue la colonia Roanoke. Era un grupo de personas que llegaron y estaban listas para establecerse, pero lo que le ocurrió a esa colonia es una de las grandes preguntas sin respuesta de la historia estadounidense. ¿Qué les ocurrió a los colonos de Roanoke? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando los eventos a finales del siglo XVI que condujeron a su fatídica desaparición. En la década de 1580, Inglaterra era una isla muy pequeña, pobre y con problemas, que realmente quería entrar al juego de colonizar las Américas porque allí estaba el dinero. Los ingleses veían los barcos españoles regresar cargados de oro y varios artículos de su imperio en México, Sudamérica, Florida. Y claro, eso hacía a los españoles muy poderosos. Básicamente fue un caso de, si no hallamos nuestra propia fuente de riqueza en este nuevo mundo, podríamos ser derrotados por nuestros enemigos. En 1587, un cartógrafo inglés llamado John White fue comisionado para fundar una nueva colonia en la isla Roanoke, que había sido reclamada por una expedición británica al Nuevo Mundo 2 años antes. Después de un arduo viaje de 2 meses a través del Océano Atlántico, White y 117 colonos atracaron en la isla Roanoke. Las personas que eligió para participar en esa fatídica expedición eran personas de clase media de Londres, así que estaban ansiosos por hallar nuevas tierras, porque tener tierras en Inglaterra significaba todo. Era lo que daba estatus, pero sabían que necesitaban más suministros y colonos para tener éxito, para prosperar. Así que John White decidió regresar a Inglaterra para traer esos suministros y colonos. El 25 de agosto de 1587, solo 3 meses después de haber llegado por primera vez a Roanoke, John White zarpó hacia Inglaterra. Planeaba regresar con ayuda en menos de 6 meses. Pero una serie de conflictos con la Marina española retrasaría la misión de regreso de White por 3 largos años. En agosto de 1590, John White regresa a la isla de Roanoke. Anclan en la costa y al llegar está oscuro y es muy tarde para que desembarquen. Pero John White está feliz porque ve un fuego en la distancia y asume que los colonos están allí esperándolo. Tal vez incluso han visto su barco y encendieron una hoguera para guiarlo hasta ellos. A la mañana siguiente, White llega a la costa esperando hallar a los colonos allí para recibirlo. Pero para su sorpresa, no había señales de ellos. Todo el asentamiento estaba totalmente abandonado. John White regresa a Roanoke, pero no hay señal de nadie y descubre que todas las casas fueron derribadas. Y en su lugar hay un fuerte defensivo muy bien construido. Así que, menudo misterio. Hay un nuevo fuerte que no estaba allí en 1587 cuando los vio por última vez. Y el lugar estaba desierto. ¿A dónde habían ido? Finalmente, John White encuentra una críptica pista sobre el paradero de los colonos. Encontró la palabra Croatoan, tallada misteriosamente en un poste de madera. John White les había dicho a los colonos al marcharse en 1587 que si iban a abandonar el asentamiento, debían dejar atrás una clave secreta para que él supiese dónde encontrarlos. Y esta parecía ser la respuesta. La palabra Croatoan estaba tallada en el poste. Croatoan era lo que hoy llamamos Hatteras, una isla a unos 80 kilómetros al sur. También es el nombre de la tribu de nativos americanos que vivían en la isla. Pero cuando John White se preparaba para zarpar en busca de los colonos, una tormenta azotó y dañó su barco, y se vio forzado a regresar a Inglaterra. Desafortunadamente, John White nunca pudo regresar al Nuevo Mundo para buscar a los colonos, pero en años recientes, arqueólogos han realizado extensas excavaciones para intentar resolver este misterio de 400 años. Los arqueólogos han estado excavando en Hatteras
que era llamada Croatoan, y han encontrado algunas evidencias notables. La primera y más importante pieza de evidencia hallada fue un anillo de oro que fue hecho en la época isabelina. Eso fue una gran noticia, porque parecía indicar la posibilidad de que al menos uno de los colonos había estado en la isla Croatoan. Y luego, otro equipo competidor estaba excavando en la isla Hatteras, y lo que encontraron fue muy intrigante. De hecho, descubrieron la empuñadura de una espada de la era isabelina, hallada en una aldea nativa americana. Bien, aún está por verse si esto es algo que perteneció a un colono perdido. Es posible que algunos sobreviviesen para tener una familia y que hubiesen sido aceptados por los habitantes de Croatoan. Y sin embargo, considerando cuánta arqueología se ha hecho, no tenemos esqueletos. ¿Dónde están? Eso es un misterio. Si hubiésemos hallado cadáveres esparcidos o señales obvias de un asedio o un ataque, esa sería la respuesta que necesitamos. Tenemos esa palabra, Croatoan. Pero, ¿acaso esa gente realmente llegó allí? ¿A dónde fueron? ¿Qué le ocurrió a este grupo de colonos? Es la ambigüedad la que realmente mantiene viva esta leyenda. Es difícil imaginar que toda una colonia, que era el hogar de más de 100 personas, pudiese solo desaparecer en el aire. ¿Acaso los colonos de Roanoke simplemente decidieron mudarse a otro lugar? ¿O hubo una razón más oscura tras su desaparición? Como en el caso de una isla cerca de Ciudad de México que fue abandonada porque los lugareños están convencidos de que estaba habitada por una entidad maligna. Xochimilco, México, al sur de Ciudad de México. Ubicadas entre los numerosos canales rodeados de árboles que recorren esta antigua ciudad, hay docenas de islas flotantes artificiales conocidas como chinampas. Pero una chinampa sobresale porque las ramas de sus sauces y cipreses parecen mostrar algo bastante inusual. Figuras humanoides inmóviles. El lugar es llamado la Isla de las Muñecas. La isla es un enclave boscoso, adornado con miles de muñecas comunes y juguetes infantiles que cuelgan de los árboles, enredaderas y ramas. Es muy escalofriante. Parecen presencias vivas suspendidas que se cree ahuyentan al mal. Es una escalofriante escultura viviente que algunos dicen, está maldita. Y según el folclore, puedes oír murmullos y puedes oír voces de niñas. Puedes ver los ojos de las muñecas parpadear por sí solos, lo que es aterrador. Las únicas residentes permanentes de la isla son las extrañas muñecas, que le han dado al lugar una fantasmal reputación. Pero, ¿quién creó este macabro espectáculo? ¿Y por qué? Bien, según la tradición local, la historia comenzó en los años 50, cuando la isla era propiedad de un hombre llamado Julián Santana Barrera. Julián Santana Barrera vino a vivir en la Chinampa y, según las historias, se topó con una niña que flotaba en uno de los canales. Barrera quedó devastado por no poder salvar a la niña y la sacó del agua y la enterró en la isla. Barrera finalmente sintió que estaba viendo el fantasma de esa niña caminando por su pequeña isla Chinampa. Para intentar hacerla feliz, colgó algunas muñecas en los árboles. Y colgó más y más muñecas para apaciguar el espíritu de esa pequeña que murió trágicamente. Podemos pensar en lo que hizo Barrera como un talismán o un símbolo que se usó como protección. Por todo el globo vemos esos tótems usados de este modo en particular. Hay piedras y ornamentos que la gente cuelga en sus casas o sus autos.
A veces las personas los llevan con ellos y ese acto se hace como un tipo de gesto protector. Finalmente, Barrera colgó miles de muñecas por toda la isla, no solo para honrar la memoria de la niña, sino también para protegerse de una entidad oscura que creía había causado su muerte. Una entidad conocida como La Llorona. La Llorona es un personaje trágico. Es la primera madre nativa en dar a luz hijos de un conquistador, un español. La historia dice que su comunidad la rechazó porque sus hijos eran españoles, así que estaba avergonzada. Estaba tan avergonzada de todo esto que de hecho fue al río y ahogó a sus hijos. De inmediato lo lamentó. Y ahora es un espíritu que habita en lagos y ríos. La Llorona es un mito muy conocido en todo México. Así que un hombre como Barrera, que ve a una niña flotando en el agua, casi con certeza, al menos por un momento, pensó en La Llorona y en que esa era su hija. Desde la muerte de Barrera en 2001, la isla de las muñecas ha permanecido abandonada. Pero los lugareños continúan contando la historia de la niña ahogada y muchos están convencidos de que existe una presencia maligna en esta isla. Y como evidencia, señalan las escalofriantes circunstancias de la muerte de Julián Barrera. Después de sufrir un ataque cardíaco fatal, su cuerpo fue hallado en un lugar perturbador. Barrera muere. Y no solo muere en la isla, sino que su cuerpo es hallado en el mismo canal donde encontró a la niña. ¿Hay alguna relación? No lo sabemos, pero muchos creen que si estás allí solo en la noche, jugando junto al río, La Llorona, y cito, te atrapará. ¿Existe una entidad oscura que acecha en las aguas, que rodean la isla de las muñecas? De hecho, si la hay, no ha evitado que este lugar sea visitado. Hay muchos lugares abandonados en todo el mundo, convertidos en atracciones turísticas, incluyendo una ciudad que alguna vez fue una próspera capital hasta que fue cubierta por ceniza volcánica. En el Mar Caribe, a 480 kilómetros al sureste de Puerto Rico, se encuentra la pequeña nación isleña de Montserrat. El destino turístico más popular de Montserrat no son sus arenosas playas, sino los restos de su ciudad capital, Plymouth. Plymouth fue alguna vez una pujante ciudad, pero ahora yace enterrada bajo ceniza volcánica y lodo. La ciudad de Plymouth, en la isla de Montserrat, era considerada un lujoso resort isleño, una hermosa ciudad. Existía toda una atmósfera de personas reuniéndose, disfrutando y pasándola bien. Plymouth es la ciudad capital allí y en 1995 era una ciudad de 4,000 personas, así que no era solo un pueblo pequeño. Pero Plymouth fue arrasada por completo por el volcán. ¡Oh, cielos! Puedo verlo desde aquí. Entre julio de 1995 y agosto de 1997, una serie de erupciones del cercano volcán Soufriere Hills convirtió a Plymouth en un yermo inhabitable. 19 personas murieron. Todas las demás se vieron forzadas a evacuar. Hubo un deslizamiento del lodo que recorrió el centro de la ciudad y alrededor están los caparazones de los hogares, escuelas y cosas como esas que quedaron allí y fueron cubiertos por la ceniza. Cuando ves las imágenes de esto, ves techos de edificios sobresaliendo de las cenizas. Hay una imagen muy pero muy famosa de una iglesia enterrada hasta el techo. Toda la ciudad quedó congelada en el tiempo. Plymouth recibe miles de visitantes cada año que llegan de todo el mundo para explorar las ruinas,
y tomar fotografías de los restos. La gente visita esta ciudad abandonada a pesar de que el volcán cercano aún está peligrosamente activo. Es un extraño fenómeno conocido como turismo oscuro. Plymouth hoy es como una Pompeya moderna. Sus edificios, tiendas, plazas, comercios e iglesias están cubiertos y enterrados en ceniza volcánica. Y la gente va a verla porque sienten que están viendo ruinas antiguas, pero pertenecen a nuestra generación. La razón de que la gente se ve atraída a lugares como Plymouth y Pompeya para el turismo oscuro es que estos te dan la oportunidad de ver cómo lucirán nuestras ciudades. Llegará un punto en que las ciudades costeras estén bajo el agua o en el que en los vecindarios donde vivimos ya no haya nadie y se hayan convertido en bosques. Ir a un lugar donde hubo tanto terror y trauma es un modo de conectarse con esas cosas sin tener que experimentar el verdadero terror y trauma nosotros mismos. Nos intriga mucho el ver la irrevocabilidad de un desastre natural solo en la quietud. De muchos modos, los lugares abandonados tienen ese aspecto de recuerdo mortuorio, así que existe un elemento de lidiar con tu propia mortalidad. Y ver algo como eso, creo que te da la oportunidad de llegar a aceptarla. ¿Y qué opinan? ¿Les gustaría visitar el sitio del desastre de Chernobyl o dar un paseo en bote a la isla de las muñecas? La verdad es que los lugares abandonados nos fascinan. Hay algo que nos atrae a ellos, incluso cuando podrían ser peligrosos, y por eso continuaremos explorando esos lugares con la esperanza de develar sus secretos que por ahora siguen siendo inexplicables.